Hola travelers, hoy estamos en uno de los sitios arqueológicos más importantes de México y de todo el mundo, Teotihuacán. La ciudad donde los hombres se convierten en dioses, listos para descubrir sus misterios, leyendas y todo lo que tiene. Acompáñanos a esta aventura. La zona arqueológica se encuentra en el Estado de México. Para llegar, nosotras salimos desde el centro de la Ciudad de México en la línea roja del Metrobús hacia la estación La Raza. En La Raza hicimos un transbordo al metro línea 5 amarillo, hacia la estación Autobuses del Norte. Saliendo del metro, verás la entrada de la central de autobuses. Entra y ve hacia la izquierda. Al fondo encontrarás Autobuses Teotihuacán. Los buses salen cada 15 minutos de 6 a.m. a 10 p.m. todos los días. Después de una hora llegamos. Travelers, nos acabamos de bajar del camioncito que nos trajo aquí a Teotihuacán y entramos por la puerta 2. Acuérdense que hoy que es domingo, los mexicanos es gratis, entonces pasamos súper rápido. Y la puerta 2, cortamos todo el camino de la Calzada de los Muertos. Sí vamos a ir, obviamente, pero este nos trae directamente Hacia esta belleza increíble que no sé si sepan, pero esta es la Gran Pirámide del Sol. Entonces esta entrada es buenísima porque entras directa y la tienes enfrente. Es impresionante esta vista, la verdad. Como es domingo, los mexicanos entramos gratis, pero solamente tiene un costo de 90 pesos y está de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pues los últimos boletos los venden 4:30. Nosotras salimos a las 8, entonces llegamos a las 9, fue una hora. De hecho, todavía hay varios acá puestitos en la entrada que no abren. Llegamos a súper buen tiempo. Ahorita hace un poco de calor, sí o sí tienen que traer sombrero, porque como ven hay árboles, pero solo aquí en la entrada, más allá no hay, pero está muy fresco, la verdad nos está tocando buen clima. Hoy sí está altito, ¿eh? Tenían unas piernotas de seguro. Es la estructura más grande de la zona. En su interior hay túneles y desde el 2020 no podemos subir. La pirámide no está hueca. No se sabe a qué deidad estaba dedicada, pero desde cualquier ángulo es imponente. Todavía hay mucho que investigar y descubrir. La realidad es que nadie sabe cómo se llama esta ciudad. Teotihuacán es un nombre náhuatl que se le puso posteriormente. Los mexicas llegaron a este lugar y ellos no fueron los que construyeron. Sin embargo, lo acogieron y se cree que se construyó por razones de comercio, ya que es un punto estratégico muy importante, y también por cosas religiosas y la cosmología. En contexto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, hace más de 2000 años, alrededor de 200 antes de la Era Común, distintos grupos de personas se asentaron en el Valle de Teotihuacán para fundar la primera gran ciudad planificada de Mesoamérica. La ciudad tenía un diseño impresionante: manzanas, plazas, sistemas de drenaje y alcantarillado, y dos grandes ejes, la Calzada de los Muertos, donde se encontraban los principales templos, y una calzada de este a oeste que conectaba barrios y complejos residenciales. En su apogeo, entre los siglos V y VI de nuestra era, Teotihuacán ocupaba unos 23 kilómetros cuadrados y albergaba más de 125,000 habitantes. Era una sociedad multiétnica, formada por artesanos, comerciantes, agricultores, sacerdotes y gobernantes. Su economía giraba en torno a la agricultura del maíz, el frijol y amaranto, así como la producción de obsidiana, mientras que su religión veneraba a deidades como Tlaloc, Quetzalcóatl y una gran diosa de la fertilidad.
Hacia el 750 de nuestra era, la ciudad comenzó a ser abandonada y hasta hoy se desconoce el porqué. Para cuando los mexicas con el imperio azteca llegaron al Valle de México, Teotihuacán llevaba más de 800 años deshabitada. Es importante destacar que los mexicas no la construyeron, ellos le dieron el nombre de Teotihuacán. Pero la ciudad fue creada por los teotihuacanos, una sociedad que floreció entre el 100 antes de Era Común y en el 550 en la Era Común. Toda la información que se tiene proviene de la arqueología, ya que no dejaron textos escritos. Los mexicas usaban Teotihuacán para ceremonias o rituales, pero no la habitaron. Fue hasta en 1962 que el INAH inició el proyecto Teotihuacán, restaurando 11 sectores y 48 edificios, preservando la ciudad que hoy conocemos, una de las más antiguas y complejas del mundo prehispánico. Ahora estamos en la Calzada de los Muertos. Esta gran construcción se le conoce como la columna vertebral de Teotihuacán. Son alrededor de 50 metros de ancho y 5 kilómetros de norte a sur que están parcialmente visibles actualmente. Fue tan importante porque aquí se construyó y fue la base para toda esta zona. Fue muy importante políticamente, religiosa y era un lugar muy importante para la población. Es la avenida principal y actualmente donde puedes recorrer los mayores puntos. Justo en este momento nos dirigimos para la pirámide de la luna, que es la que podemos ver allá en el fondo. Y la verdad está muy chistoso cómo están las personitas de este tamaño. Parecemos hormigas comparado, ¿no? Estamos muy emocionadas porque la pirámide de la luna acaba de reabrir y también estuvieron poniendo cosas de seguridad. Así la gente puede subir y bajar tranquilos porque obviamente con el paso del tiempo, el clima se va desgastando. Esta construcción cuadrangular se llama quincunce. Es muy importante porque está enfrente de la pirámide de la luna y se cree que se utilizaba para algunos rituales relacionados con el cosmos. Les recordamos que los dioses para estas civilizaciones provienen de ahí. Travelers, ya vamos a subir la pirámide de la luna. Yo estoy muy emocionada porque solo he venido de chiquita y no la pude subir, me dio miedo. Entonces estoy un poquito nerviosa, la verdad. Sí se ve inclinado, mira. Ya la veo más chiquita. Yo también, ya crecimos. Porque ya crecimos, pero sí se ve imponente. ¿Saben qué? Los escalones están súper grandes. Ok, vamos. Es que literalmente nada más cabe un pie en el escalón. Ok, ya vamos subiendo, Travelers. Ay, todo va normal, todo cool, no ves para abajo. Aquí ya está mejor. Siento que voy para atrás. Yo también. Pero también La hay ñora. una cuerda. Nosotros nos venimos extremo. Andrea viene contando. ¿Quién dice cuántos vamos? No, ya se me olvidó. Ahí no sé. Sigamos. ¿Ya? Ya. Falta poquito. Falta poquito. A ver, espera, voy a agarrar mi celular. Sí. Y eso que se ve chiquita, según nosotros. Solita. ¿Listas? Sí. Ay, ya subió súper rápido. Sí, hubo un niño que subió corriendo. Ya llegamos. Yay. Nada. Qué bueno que no vimos para abajo. Nos lo logramos. Es una locura subir una pirámide. Y eso que es solo la primera parte. Sí, técnicamente podría seguir subiendo, pero ya no. Por cuestiones de seguridad ya no puede subir. Pero es Oh my God. increíble. Abundancia, salud, amor, dinero y bienestar para mí y mi familia.
Pero miren, o sea, esta es la primera parte, pero hay más partes, obviamente. Yo me acuerdo que en algún momento sí subí hasta arriba y hasta hay una cosa que la puedes tocar y te da energía. Ya ahí ya entra Andrea Conspiraciones, donde dicen que siempre que vienes a las pirámides o a iglesias, a monumentos tan grandes, siempre tienes que traer agua, porque el agua te conecta con el monumento, con la tierra, con la naturaleza y cargas energía literalmente. Entonces vamos a hacer eso y pues vamos a apreciar la vista, ¿no? Sí. Ay, estoy sudando. Ya está grande la bajada. Para subir y bajar es las mismas escaleras, solo que en medio hay una cuerda y usualmente la gente baja agarrada de la cuerda. Te recomiendan como bajar de ladito porque es más fácil bajar de esa manera. Y allá vamos. Ay, Dios mío. Vamos a ir agarradas. Está súper. Nada más apriétalas. Todo. Sí, está mejor. Está mejor la bajada agarrado y como de ladito. Ahí vienes, ¿verdad? Sí. Oigan, les tengo que decir que también es una aventura venir en vestido. Sí. Se ve muy bonito, pero ya casi llegan. falta menos. Acá venimos echándole porras a la gente porque también nos sirven porras a nosotras. Sí, solo los cantos son muy grandes. Pues sí tienes que venir con zapatos súper cómodos. Bueno, una señora subió con chanclitas, pero una señora estaba bajando con su celular, así hablando por teléfono. Y yo, o sea, yo así de que muriendo. Oigan, es que sí es una locura lo que estamos haciendo. O sea, lo vemos normal de que, sí, vamos a subir la pirámide, pero es una fucking pirámide. Sí, o sea, que se construyó años y años atrás y la puedes seguir subiendo sin problemas. Le tiemblan las manos. Se ponen medio sketchy. Sí, los últimos pero son como más chiquitos. Si bajas de lado y tranquilo, se logra. Gracias, pirámide del sol. De la luna. De la luna. Se dice que las pirámides de esta zona son una conexión entre el cielo y la tierra. De hecho, se ve acá muy interesante cómo se ve que era antes como un escalón normal, por decirlo así, como lo conocemos hoy en día. Y debajo, ¡ay, mira una lagartija! Y debajo se puede ver ya la piedra volcánica. Que por cierto, es impresionante, ¿no? O sea, cómo está perfectamente planeado. Wow, me vuela la cabeza que esto tiene años y años y años. Ahora vamos a subir esas escaleritas, que no se comparan con la del pirámide de la luna. Sí. De eso. Oh, por Dios. Damn. Wow, wow. Increíble. Miren este. Up. Es como. Vamos a subir. Sigue agarrando. Vamos subiendo. Ay. Esa está chiquita. Estamos entrando al Palacio Quetzalpóatl o Mariposa. Esta zona se hizo para poder representar de manera más cercana cómo es que vivían las personas de esta civilización. Adentro en las pilares puedes ver distintas figuras y distintos animales híbridos y pues más o menos cómo era que eran estas casas, estos lugares donde habitaban las personas. Y de hecho, de este lado está la pirámide de la luna, justo atrás de este muro, y esto está a su derecha. Obviamente todo esto es real, solo que como dice Steffi, se han remodelado algunas ciertas cosas, que es lo que vamos a conocer ahorita, para darnos una idea de la magnitud de lo que era, ¿no? Porque a veces pensamos de que vivían en piedras y no, o sea, sí vivían en arquitectura con colores muy brillantes. Entonces, de cómo era, para darnos una idea, cómo es que se vivía, ¿no? De hecho, desde acá arriba se pueden notar
más o menos cómo estaba dividido los cuartos, como si fuera un departamento normal, ¿no? Vamos a ver. Yo había visto que todo era rojo. ¿Te acuerdas como en el Museo de Antropología? Justo el Museo de Antropología tiene un gran ejemplo de cómo era. Si quieren venir aquí y luego ir allá, es increíble. Es un patio bellísimo. Cómo tiene el sistema pluvial. Ajá, todo, el drenaje. O sea, hace miles de años ya tenían esto. Y también me gusta que los colores son súper rojos, ¿no? Sí, o sea, era vivo, un lugar vivo. Aquí podemos ver el muro. Vamos ahorita al patio de los jaguares y caracoles emplumados. Estefanía perdida entre la multitud. Te confundí. Desde acá podemos ver el palacio de Quetzalpalotl y ahorita estamos entrando a la parte de abajo. Nos están contando que acá podemos ver los colores originales y partes de la estructura de cómo era la arquitectura. Entonces, vamos a ver. Un patio blanco en perfectas condiciones. Esto me recuerda cuando entramos en la pirámide de Cholula. Ay, sí. Ay, qué divertido, es súper oscuro. Vean eso, ve los colores. Miren esto. Increíbles. Es como este era tan colorido, ¿no? Caras así. Ay, digo, eso se ve súper de que Indiana Jones. Sí, literal es Indiana Jones esto. Impresionante, ¿no? Que, o sea, que hay que vivir. Sí, la clase alta. Mape, estaba escuchando. Ah, bueno. Sí, porque la clase alta vivía cerca de las pirámides y también en la calzada de muertos era lo administrativo, lo religioso y la civilización, o sea, la población, esa sí vivía a las afueras, pero venía acá porque acá son los comercios, etc. Hace rato escuché que un guía dijo que era como el Zócalo, el Palacio Nacional, que de hecho de Ciudad de México también son pirámides. Bueno. Qué impresión, ¿no? Sí. Impresionante. Impresionante trabajo. Wow. Wow. Alcanzan a ver el ojo. ¿Sabes qué? Acá está padre que ya está techado. O bueno, no sé si ya estaba techado antes, tal vez no. Ajá, tal vez era abierto y ahorita lo cerraron para conservarlo. Impresionante trabajo. Wow. Alcanzan a ver el ojo de la hiela. Es que parece que agarraron un plumón y empezaron a dibujar. Estaba muy cañón. Wow.
Hoy en día, este lugar tiene el objetivo de cuidar el patrimonio y uno de los lugares más importantes del mundo. Está cuidado por el Instituto Nacional de Antropología y Historia de México y desde 1987 se considera Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Travelers, estamos aquí en la Calzada de los Muertos y podemos ver uno de los murales más impresionantes de todo Teotihuacán, que aún se conserva en la parte original. Mucha gente piensa que es un jaguar, pero no es un jaguar, es un puma. La verdad es que me encanta el arte, yo creo que yo pinto así. Dicen que está pintado sobre como una baranda, que pareciera que había agua abajo y que también lo de abajo creen que significa como líquido precioso. Algo que es muy interesante de este puma es que la cara está desdibujada. O sea, no saben por qué su rostro no se conserva. Está parecido porque tú llegaras a pensar, pues era una calle ya. Pero no, esto da ya que eran muy artísticos. Ponían arte en su avenida principal. Eso me hace súper padre. Me los imagino ahí pintándose. Ella se siente como muy inmersivo. O sea, te mete verdaderamente a otro lugar. O sea, Tú ser parte de la ciudad, ¿no? O sea, literal. sí, yo creo que es un poco inevitable, ¿no? O sea, esto tan grande. Y creo que Lina hace un buen trabajo. Obviamente siempre hay áreas de oportunidad. Oigan, algo que no sabíamos que aprendimos fue que hay una montaña muy, muy grande atrás de la pirámide. Sí, justo. Mira, Mira, ahí se ve. el Cerro Gordo, le dije, que en realidad no es una montaña, es un volcán. Que explotó hace 300,000 años, una cosa así. Y, o sea, dejó todos los minerales y la piedra volcánica con la que se construyó ya después las pirámides. Sí, que siempre te dicen que Teotihuacán está hecho con piedra volcánica y nosotros no entendíamos de dónde, ¿no? De dónde salió. Y ahora tiene sentido. Que si lo comparas con las pirámides de Giza, por ejemplo, me da curiosidad, ya cuando vayamos, Les mostraremos. ¿de qué están hechas las de allá? Sí. No, o sea, Sí. Arena como en Minecraft. encontrarás muchas cosas que ver en toda la calzada. Y este siguiente no te lo puedes perder. El conjunto de los edificios superpuestos. Descubierto en 1981, este lugar muestra una secuencia de distintos niveles de ocupación, mostrando hasta 8 etapas de construcción una sobre la otra. Lo más espectacular es que puedes entrar y ver cómo eran estas construcciones que se han conservado con unos techos modernos. Wow. Wow, o sea, literal, o sea, y... Sí, esto es sensacional, esto es algo que nunca lo había visto. Wow. Wow. ¿Por qué nadie habla de esto? Es increíble, locura, esto nunca lo había visto. Sí, tampoco. Mejor que el video de Mr. Beast. Uy, sí da miedito esto ahí. Oh, por Dios, desde venía. ¿Qué es esto? Wow. No cura. Obviamente todo esto está nuevo, pero vean esto. Estamos adentro de una pirámide. Sí, ¿no?
sí hizo todo. En esta pirámide se ve perfecto como ahí. O sea, deja de estar como plano y ya Sí, se ve total. la piedra. ¿En dónde andamos, Estefi? Ahorita estamos en la Ciudadela. Sí. Que la Ciudadela es una como lugar que está dividido por muros que conectan del lado poniente o este era. Creo que era... No, Era este a la calzada principal, que es la calzada de los muertos. Y esta pirámide es uno de los más importantes que la súper recomendamos visitar, la tercera Siempre. pirámide como más emblemáticas, ¿no? que es la del Quetzalcóatl, o la pirámide de serpiente emplumada, o sea, es conocida con esos dos nombres. Entonces vamos a subirla y les enseñamos por qué está Porque es tan importante. A mí, la verdad, es la que más me gusta. Porque no la conocía. O sea, la había visto en fotos. Sí, es increíble. De hecho, si conocen el Museo de Antropología, como les decíamos hace rato, hay una parte que te asombra mucho, pero la de la antropología sí es una representación. Ajá, antropología te representa lo que Lo que aquí es el original. original. Uy, este no te recuerdo. Está, y está igual de alta, ¿no? Está más bajita. A simple vista se ve facilonga. Vamos a ver. A hacer ejercicio. Let's go. Oh, por Dios. ¡Qué locura! Esto debía ser maravilla del mundo. Hay muchísima gente sentadita. Vamos. Tengo ganas de llorar, o sea, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Y a dónde se fueron? ¿Por qué no hicieron más? Sí, la verdad está muy tranquilo. Estamos como en una pirámide enfrente. Hay como una escalinata donde puedes andar y puedes quedarte aquí apreciándolo. Son cabezas de Quetzalcóatl. Están muy grandes, o sea, aquí no se alcanza a ver el tamaño. Justo son las que decíamos que si han ido al Museo de Antropología e Historia aquí en Ciudad de México, las puedes ver más de cerca y con una representación del color original. A mí me impacta más que Chichén Itzá, pero también entiendo, entren la cámara, que es donde están ustedes, y esta pirámide hay un hueco muy muy angosto. No nos imaginamos a miles y miles de personas viniendo para acá, o sea, sería destrucción. Hay zonas que ya están cerradas, o sea que se ve que podías
pasar, bajar, pero ya están cerradas. Es impactante, Travelers, de verdad. Si tienen chance, vengan, porque no sabemos cuánto tiempo esté abierto al público. Y lo tenemos aquí enfrente para nosotras, solitas, casi somos 30 personas máximo aquí. También algo muy bonito que no había visto, que no vi en antropología, es que si alcanzan a ver, hay serpientes así, en cada, justo esta. Este es el trozo de una serpiente. Lanza mi dedo. Que voy a quedarme aquí horas. Vale totalmente la pena. Es un lugar escondido. Yo ya había venido varias veces a Teotihuacán y no conocía esta parte. Y aún así todavía falta conocer la perspectiva desde el globo. Y luego que en el 2020, o sea que tiene nada, encontraron unos túneles debajo de la pirámide, ¿no? Y es increíble, o sea, cuando entras, es muy fácil que te gane la emoción de querer ver las pirámides. Pues todo el mundo se entra a la calzada, es la entrada principal y empiezan a caminar y se van derecho. De hecho, vimos más gente entrando al baño que está enfrente que aquí, que allí. Y esta parte como, pues está más lejana, un poquito menos, más oculta, pero sin duda un más. No lo puedo creer. Por último, visitamos el Museo de Sitio Teotihuacán. Hay un acceso por atrás de la pirámide del Sol, así que te recomendamos entrar por ahí. Aquí podrás ver piezas más pequeñas que se encontraron en toda la zona y empaparte de la cultura. Aquí subes y aquí está todo lo de Quetzalcóatl. Y esto es toda la ciudadela. Hay espejo, sí. Y se puede ver cómo son rojos. O sea, cómo delirian rojas. Wow. Todo debe de ser yo. Teotihuacán es un sitio que no te puedes perder en tu visita a México. Así que te dejamos estos tips que te pueden ayudar. 1. Prepárate para ensuciarte. Hay terracería y pasto, así que lleva zapatos cómodos que puedas llenar de polvo. 2. Haz un picnic con vista. Hay mesas para comer al aire libre. 3. No olvides gorra y agua. El sol pega fuerte y hay poca sombra. 4. Disfruta sin prisa. Te tomará todo el día recorrer la mayoría de los lugares. 5. Cuida el lugar. No pintes, no te subas a estructuras y sigue las reglas. Ayuda a conservar este sitio tan especial. 6. Lleva efectivo. Lleva dinero en efectivo si es que te gusta alguna artesanía con recursos de la zona. Vale la pena. También hay comida fuera de la entrada o snacks y bebidas en la zona del museo y picnic. Gracias Travelers por acompañarnos el día de hoy. No olvides darle like, suscribirte y seguir nuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima aventura. Si quieres saber más sobre cómo llegar, precios y recorridos, checa nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.